Miku FM. Transmite desde Guadalajara, Jalisco, México, con todo el anime de la red. Escucha lo mejor del anime, música K-pop, las mejores noticias del manga y del doblaje en tu estación estéreo Miku 0.1 FM, una radiodifusora de Grupo Medios Mendoza. Prepárate a comenzar un viaje al mundo asiático en tu programa Dimensión Anime, un espacio dedicado a noticias, música, tus series favoritas y muchas cosas más. Comienza Dimensión Anime. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Dimensión Anime. Seguimos con este especial muy halloweenesco, Día de Muertos, en este martes totalmente en vivo. ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Irene Vargas y les doy la bienvenida a este programa número 75, ya casi a nada de llegar al número 100. Y bueno amigos, estamos en vivo a través de Facebook por Estéreo Miku 0.1 FM. Así que los invito a que interactúen con nosotros a través del chat de Facebook para que nos den a conocer pues sus dudas, saludos, comentarios, lo que quieran. Y como cada semana, amigos, los invito a que conozcan nuestras demás redes sociales, como lo son TikTok, Instagram, YouTube, nuestra página de X y nuestra página de noticias. Todas ellas las buscan y las encuentran con el nombre de Grupo Medios Mendoza. En especial, amigos, ya saben, si no se han suscrito, los invito a que se suscriban y nos sigan en nuestra página de YouTube, donde además de ver este episodio y todos los demás de Dimensión Anime, podrán conocer el trabajo de mis compañeros en deportes, esoterismo, horóscopos, paranormal, especiales, espectáculos, butaca interactiva, anime y muchas cosas más que tenemos que compartir con ustedes, porque tenemos mucho que compartir. Y bueno, amigos, el programa de hoy, como yo les decía, está dedicado todavía a esta temática de octubre, que es el mes del terror, el mes del Halloween. Y hoy vamos a hablar de una serie que, bueno, fue icónica, muy exitosa, y bueno, es Sabrina la Bruja Adolescente. Ya se han hecho otras series, ya sean animadas o live action, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar a la serie de los 90, principios de los 2000. Y ya saben que para comenzar este programa no puede faltar pieza fundamental. Mi amigo muy jalisciense y que ya dejó la pachanga en las fiestas de octubre, Mauricio Mendoza. Hola Mau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo se encuentran todos? Pues yo feliz nuevamente de estar en este programa, ya los extrañaba en Dimensión Anime. Y bueno, sí, hoy vamos a hablar de un personaje que se creó en los cómics. Hoy hablaremos de Sabrina, la bruja adolescente. Y bueno, muy poca gente tal vez conoce el dato, pero Sabrina, la bruja adolescente, que todos conocemos, pues nació en el cómic de Archie, ¿sí? Era compañero de Archie del mismo universo que Torombolo, Irene. Así es, Mau, fíjate que yo no sabía, pero es lo bueno de andar investigando y de tener amigos que te pasan el dato como Mau, porque ya me lo había dicho antes. Y sí, Sabrina tiene pues esta influencia, como bien lo dijo Mau. Se crea la serie a finales de los 90 y de hecho antes de la serie tuvo un piloto como para saber si sería exitosa o no, para saber si la idea pegaría para los adolescentes o no. Y es por eso que, bueno, los productores empiezan a crear una historia justamente inspirados en Sabrina Spellman de los cómics de Archie. Y bueno, no hemos hablado todavía de Archie, sería interesante poder hablar sobre este cómic que es muy importante en algún programa que esté por venir. Pero bueno, si no, ustedes no conocen Archie, ¿de qué va? Bueno, pues Archie es un cómic que sale en Estados Unidos en 1942. Se crea este personaje, es un adolescente que está en la secundaria, pelirrojo y lleno de pecas. Y pues él tiene a sus amigos, Betty, Sabrina Spellman, entre otros. Y en este cómic, pues hablan justamente de los problemas adolescentes,
estadounidenses de la década de los 40 y los 50 de la posguerra. Archie tuvo tanto éxito que, bueno, hizo hasta crossover con el Capitán América y con otros cómics muy importantes de la época, e incluso tuvo su propia productora, o su propia productora, porque antes pues se hacían los cómics para alguien más, pero fue tanto el éxito que el creador dijo, ya tengo tanto dinero que yo voy a hacer mi propia empresa de cómics, y le funcionó. Y ya hemos hablado de otras creaciones de este mismo personaje que tienen que ver con Archie, como lo es Gasparín y Ricky Ricón. Y en esta ocasión pues toca hablar de Sabrina. En el cómic, Sabrina era un personaje secundario con el mismo nombre. Tenía una personalidad tan peculiar que empieza a cobrar popularidad este personaje dentro de los cómics. Antes, yo creo que ahí le tocó a nuestros abuelitos que cuando algo les gustaba tanto, ya fuera un cómic o una serie de televisión, la gente mandaba cartas. Atrás del cómic venía una dirección, pues si tú querías igual mandar tu comentario, saludo o expresar cualquier cosa. Entonces, mucha gente empieza a escribir a la productora de Archie Comics para hacerle saber pues el gusto por este personaje. Así que le crean su propio cómic y ya después de ahí vendría la serie. Y en este desarrollo que le empiezan a hacer a Sabrina, pues es donde es una adolescente que no sabe que es bruja. Vive con sus 2 tías de 600 años, que a ella al cumplir la mayoría de edad, o bueno, los 18 años, le expresan que, bueno, es bruja y ahora tiene que elegir qué quiere ser. Quedarse con los mortales, con los que ha convivido su corta vida, o ser bruja. Y de ahí se desprenden un montón de aventuras. Vamos a ver, y lo vamos a compartir con ustedes, que hay claras diferencias entre el cómic y la serie de televisión. Pero bueno, entonces les decía que los productores pues se interesan en esta idea que se desarrolló en Sabrina en Archie Comics, y entonces la quieren llevar a televisión. Pero primero se crea una película. Esta película es de 1996 y tiene el mismo nombre, Sabrina la bruja adolescente. Se toman ideas generales del cómic para plasmarlas en esta película y se lanzó pues en televisión, en cine, para saber qué tal iba a tener este recibimiento, y le fue bastante bien. Pero no se quisieron adelantar tanto, se tomaron todavía un año para entonces desarrollar todavía más la historia, el casting, y entonces comenzar con la serie. Mau, ¿cómo ves? Lo dices muy bien, Irene. Sabrina tiene esa esencia en el cómic. Ella fue un personaje muy famoso, el cual se le abre una línea de cómics propia. De hecho, se hicieron unos especiales de Sabrina que se le llama los Hinetsai, que se usaban hace muchísimos años. También en Marvel se usaron, en DC se usaron estos cómics especiales, que la diferencia era que tenían lo doble de páginas. El cómic normal tenía 24 páginas, los Hinetsai tenían de 48 a 52 páginas, era una historia completa en doble y se usaban muchísimo en esa época. Y Sabrina tuvo de ese tipo de cómics para que vean solamente lo popular que se convirtió en Sabrina. Esta esencia de la adolescente que cumple cierta cantidad de edad y amanece ahora sí con el cambio radical de su vida, sabiendo de que ahora es una bruja, es la esencia de Sabrina, la cual en el cómic, tanto como en la serie, como en las series que se han realizado, no se ha perdido esa esencia. Todos se centran en esa peculiar esencia de Sabrina, tanto en la serie de Netflix como la legendaria serie de los años 90, así como una serie animada, creo que también hubo por ahí, no recuerdo muy bien, pero todos tienen esa misma esencia, ¿no, Irene? Así es, Mau. Y además algo que hizo que Sabrina después tuviera su propia serie, o que de la década de los 50 hasta los 90 estuviera todavía en el imaginario y presente para poder hacerle una serie, pues fue no solamente lo popular que fue en su momento, sino la gran influencia que tuvo dentro, por lo menos hasta ese momento, de la cultura estadounidense. ¿Por qué? Porque, amigos, de cierta manera, Sabrina también ayudó a la creación de series muy exitosas después, como lo es Hechizada. Hechizada
se realizó en 1964 y de cierta manera pues también tenía ciertas características o similitudes con Sabrina. Aunque aquí ya tenemos a una bruja que ella sí sabía que era bruja y decide estar en el mundo mortal, tienen aventuras similares. ¿Por qué? Porque aunque las dos son brujas, tienen que guardar la apariencia, tienen que hacer creer que la magia no existe, las brujas no existen, y esta magia que ellas tienen las hace meterse en problemas, que tienen que resolver solas o con algún amigo o compañero. Así que Sabrina, de cierta manera, tenía esta presencia todavía muchos años después. Y me parece curioso, que la protagonista de Hechizada pues también tenga muchas similitudes físicas con Sabrina Spellman, por lo menos hasta este momento, Mau, con la del cómic. Efectivamente, ¿no? Y aparte, estamos hablando en una década en donde brujita era equivalente a ser güera y adolescente. A ver, tenemos otro personaje que también en cierta manera también está influenciado con Sabrina, que propiamente no es una bruja, pero sí tiene ciertas habilidades, que es Buffy la cazavampiros, que yo pensé que también... ibas a decir Hermelinda Linda, Mau. Ah, sí, claro, Hermelinda Linda, pero ya estamos hablando de cosas mayores. Hermelinda, déjala para el mero día de Halloween. Eso estamos hablando de cosas mayores. Pero, a ver, Buffy la cazavampiros es otra serie que son de esas series que se nutrieron a raíz del éxito de Sabrina, la bruja adolescente. A ver, hay que hablar del personaje de Sabrina de los años 90. Uno de los personajes que todo el mundo recuerda, pues es Salem. Obviamente el gato Salem es obviamente uno de esos personajes entrañables que tuvo Sabrina, la bruja adolescente, que Salem precisamente el de los años 90, que si bien en el cómic también Sabrina tiene una mascota, pero este Salem está más basado en el Salem de nada más ni menos de Pocus Ocus, de la década de los 80s, de Abracadabra me refiero, de esta clásica película de Disney en Abracadabra, que también ahí está un gato negro que se llama Salem y que también habla. Entonces de ahí lo transportan a este mismo Salem para que sea la mascota de Sabrina. Sin mencionar que la misma Sabrina de los cómics también tenía un gato mascota, pero acá tiene una característica particular, que Salem se lleva la serie. Salem es uno de los personajes más queridos, que tiene más memes, que tiene más pasajes importantes en todas las temporadas, porque hay que mencionar que Sabrina tuvo una longeva edición en temporadas. Las últimas ya no con tanta aceptación, las últimas, pero hubo una época muy interesante de Sabrina, la bruja adolescente, junto con Salem, Irene. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, Mau. Salem es la estrella. De pronto, sí llegó a ser como más memorable que la propia Sabrina, pero de todos modos algo que tiene justo la actriz, que es la protagonista, Melissa Joan Hart, es que tiene ese carisma, tenía ese brillo, esa luz, esa sangre tan liviana. Pero bueno, Mau, antes de continuar, hay mensajitos del público, voy a leer uno. Dice José Ramírez. Hola, amor, besos muchos besos también para ti. Dice, hola, Mau, ya se te extrañaba. Sí, Mau, ya se te extrañaba, hacías falta, Mau, la verdad. ¿Qué tal te la pasaste en fiestas de octubre? No, todavía andamos por allá, bueno, hoy no, pero todavía se acaba hasta el 2 de noviembre, dura todo un mes, diario con artistas intensivos. Y ya que andamos en los mensajes parroquiales, hoy iniciamos una serie de entrevistas a maestros esotéricos a través de Aradia Radio a las 11 de la noche durante los próximos 10 días hasta el Día de Brujas, maestros esotéricos reconocidos a nivel nacional e internacional, así que para que estén atentos. Hoy la maestra Ceci Caminos de Argentina, así que para que estén al pendiente de las redes sociales de Grupo Medios Mendoza. Adelante, Irene, ya me aventé mi comercial. Está bien, no, pues tú hace propaganda y va a haber ¿cómo es? Sí, hay actividades, va a haber lectura de cartas, algo así para que también estén atentos ahí. No, la finalidad no es que sea una dinámica, la finalidad es platicar y hablar de temas esotéricos,
temas fuertes, duros, lo que le gusta a la gente para que no pueda dormir. A las 11 de la noche terminamos a la medianoche a partir de hoy, 22 de octubre, hasta el 1 y el 2 de Día de Muertos. Así que vamos a hablar diferentes temas. Vamos a tener a la maestra Ceci Caminos, vamos a tener al maestro Hermes de Colombia, a la maestra Ceci Caminos de Argentina, vamos a tener a la maestra Rosa Guerra Cruz de aquí de Guadalajara, a la maestra Tere Osuna también va a estar ahí integrada, en fin, una serie de maestros con una diversidad de temas de diferentes disciplinas esotéricas. Así que, pues ya saben, este mes brujeril con todo, Irene, adelante. Gracias, Mau. Así que, amigos, ya saben, no se lo pierdan, al igual que el especial de terror del maestro Rob y la maestra Luna. Cada día nos tienen un tema diferente, también ligado a lo que son leyendas, historias de terror y el Halloween. Así que síganos, tenemos mucho que compartir con ustedes. Y regresando a Sabrina, la bruja adolescente, pues estábamos justo hablando de esta influencia que tiene Sabrina Spellman en los cómics. Cómo se vuelve popular el personaje, que deciden entonces crearle su propio cómic. Y pues le va muy bien. De pronto se puede decir que ya esta decadencia de los cómics, sobre todo los de Archie en la década de los 70, porque estaban compitiendo muy fuertemente con los cómics de superhéroes, con la aparición de DC y Marvel, entonces pues ya se puede decir que ahí Sabrina se nos pierde un poco, se nos borra un poco, pero seguía entonces en el imaginario. Y es que a los estadounidenses algo que también les gusta, pues es justo todo lo que tiene que ver con brujas. Desde Massachusetts, Salem, con este pueblo donde estaba plagado supuestamente de brujas, este imaginario colectivo se queda presente en ellos y entonces las brujas les temen, pero a la vez les parece algo fantástico. Y empiezan entonces a generarse un montón de series que tenían que ver con ese mismo tema o por lo menos relacionado. Y entonces empiezan estas series, oye, que ya viene la próxima semana, Los Monsters, Los Addams, Hechizada, Mi Bella Genio, que de cierta manera tocaban este tema de lo esotérico, de lo mágico, etc. Pero yo les decía que estos productores entonces deciden crear esta serie de Sabrina, la bruja adolescente, o en su título original, Sabrina the Teenage Witch. Entonces, ya les decía, se basa en este cómic que tiene entre realidad y fantasía, donde hay triángulos amorosos y todo lo relacionado con adolescentes de preparatoria, y entonces lo retoman y crean la serie. A partir de que sale la película y que yo les decía que les fue bien, pues ahora tenían que crear una historia, un guión, considerar a los personajes que iban a participar, porque hubo muchos cambios del cómic a la película a la serie. Muchos personajes que aparecen en la película ya no van a aparecer en la serie. Es más, esta película no tiene nada que ver en relación con la serie que vamos a ver. Melissa Joan Hart sigue siendo Sabrina, pero los demás personajes tienen un cambio total. Solamente en la serie se queda Sabrina y su mejor amiga. Los otros personajes se cambian. Y en esta película Sabrina pues sufre mal de amor. Tiene a alguien que la quiere, la ama, la procura, pero pues ella se fija en otra persona, que es el galán de la escuela, que al final se da cuenta de que pues es alguien no muy bueno de corazón, y entonces se da cuenta de que estaba este otro hombre que la apreciaba mucho, y es así como termina la película. Y en la serie pues vamos a ver cosas totalmente diferentes, porque ni siquiera es la misma casa. Es como si fueran dos universos, y hablando del multiverso. Y entonces la serie se transmite el primer episodio el 27 de septiembre de 1996 por la cadena ABC. En esta solamente se transmiten 4 temporadas y las últimas 3, que son las que yo también considero con mal, no son realmente muy buenas, se transmitieron en Nickelodeon de 2003 a 2007. Son 7 temporadas en total con 163 episodios con duración de 22 minutos cada uno, Mau. Sí, Irene, y bueno, si quiero puntualizar, yo creo, a mi forma de ver la serie, que yo sí fui de los chavorrucos que se la chutó toda, porque también era, a ver, también Sabrina, bueno, la actriz, pues también era nuestro crush, ¿no? ¿Cuántos no querían una Sabrina, no? Porque era muy carismática, aunque después se involucró en una serie de escándalos,
la actriz después de la serie o durante la serie se tuvo una serie de escándalos que inclusive estuvo en duda para continuar dentro de la serie. Pero bueno, y también hubo un pequeño problema se sabe que hubo entre lo que las actrices que conformaban las tías de Sabrina, una de ellas tuvo un problema también porque alegaba que su personaje no tenía mayor participación. Entonces se supo de esta manera que también había ciertas cosas ríspidas dentro del set de Sabrina, sin mencionar que obviamente por eso entendemos que a partir de las últimas temporadas las tías de Sabrina ya no salen tanto. De hecho, de ahí se creó el concepto de que ella se mudaba y que iba a la universidad y que tenía que vivir con este grupo de amigas ya en la séptima temporada, en la sexta temporada, para que dejara atrás su casa que antes se encontraba con sus tías. Y esto se debe a este conflicto que tuvo durante esta etapa dentro del set de Sabrina, Irene. Sí, Mau, pues bueno, son 11 años juntos o aparentemente juntos. ¿Hay conflictos? Sí, y pues también algo que ocurrió para esta serie en particular es que se empezó a formar en sí misma su propio sindicato, cosa muy extraña, porque por lo regular los sindicatos se conforman dentro de la misma productora o de la misma cadena de canales, pero aquí dentro de la propia serie se formaron sindicatos que fueron cambiando. Entonces esto también generó los conflictos dentro de la serie. Pero antes de llegar a ello, para ustedes que no han visto Sabrina, la bruja adolescente, y se quedaron con la Sabrina de Netflix, ¿de qué va? Me encanta. Bueno, pues sí, así como empieza el cómic y empieza la película, tenemos a Sabrina Spellman que cumple la mayoría de edad y una vez que la cumple empieza a mostrar que tiene la herencia de ser una bruja. Sabrina, por alguna razón, vive con sus dos tías, Hilda y Zelda, que son sus tutoras. Ellas dos tienen 600 años, son brujas y ahora tienen que ayudar a Sabrina a tomar una decisión muy importante. ¿Por qué? Porque Sabrina es mitad bruja, mitad mortal. Y ahora al cumplir esta edad y mostrar dotes brujísticos, tiene que decidir en cuál mundo quiere vivir. ¿En el mundo de los mortales o en el mundo mágico? Pero además de eso, tiene que aprender varias lecciones, ir a la escuela, tener un tutor para aprender todo lo que tiene que ver con hechizos y magia del otro reino, porque así es como lo conocemos en esta serie. Sabrina, que si por sí no tuviera bastantes problemas con ya ser una adolescente y con la preparatoria, bueno, secundaria preparatoria, pues ahora tiene que enfrentarse a esto. Para ella es un gran shock darse cuenta o enterarse de que es una bruja y que sus tías también lo son y que su papá lo es. Aquí también nos hablan de que sus papás son divorciados, en pocos episodios llegan a salir, y bueno, ahí está este apoyo por parte de su familia, donde sus tías pues además la van a ayudar a guiar y apoyar y a conocer a su otra familia, porque también tiene familia en el otro reino. Y además, por si fuera poco, se da cuenta de que el gato negro que vive con ellas en la casa y que es su mascota tiene la capacidad de hablar y que sale es un humano que fue convertido en gato por castigo por querer hacer como un golpe de estado en el otro reino. Y Hilda lo tiene que cuidar por haber estado con él durante la revolución. Así que Salem tiene que cumplir con esta sentencia y pues ayudar a Sabrina también. En este caso me encanta mucho Salem porque por todo es como la parte divertida y cómica de la serie, pero en ocasiones también es como la voz de la razón. Este ser maduro que trate de orientar a Sabrina. Y en el caso de sus tías tenemos a Hilda, que es como la más relajada, es la artista, la que es, se dedica a la música, un poco despistada, muy amorosa, se enamora mucho. Y tenemos a Zelda, que es la científica, la seria, la inteligente aplicada, la que tiene como más cordura. Entonces, entre estos dos personajes con personalidades diferentes,
Sabrina tiene que aprender. Entonces, ¿qué es ser bruja, Mau? Sí, a ver, es interesante este tema. En la serie de los 90, porque ya vamos a hablar de la serie de los 90, pero antes déjame comentar algo interesante. Dice José Ramírez, hasta el día de hoy pensaba que primero había sido la serie y después la película, como una culminación de la misma serie. Bueno, a ver, hay una película en donde Sabrina finalmente se casa con su amigo. Y ese es como un final, no sé cuántas películas hubo de Sabrina, creo que como unas 2 o 3 hubo por ahí, Irene tendrá mejor el dato, pero esa película cuando se casa Sabrina con su amigo desde, que fue desde siempre, ese es como el final de la serie, pero ya no lo comentará mejor Irene. Adelante Irene, si tú tienes el dato, adelante. Ok, Max, vamos a googlear el dato, porque yo en la investigación que hice nada más supe que había una, que es la que yo les comentaba que es de 1996, pero igual puede haber otra, ¿por qué no? Ahí que esté escondida o que no sabíamos, pero si yo nada más les comentaba que era esta de 1996. Y es que les decía que el reparto pues es totalmente diferente. Y pues bueno, de lo que tiene que ver con la serie animada live action, bueno, sí se hicieron varias películas, fíjate, no sabía. La primera es de 1996, que es de la que hablamos. Sí. Después hubo una de Sabrina en Australia, donde se enamora Sí, también. ¡Qué bárbara! En esa película en Australia, ella se va de vacaciones, se va con sus tías en vacaciones, y en esa película fue entre la segunda y la tercera temporada, se sacó esa película como un plus al punk que estaba teniendo Sabrina y en Australia. Y hay otra que se hizo que va a la playa. Y hay otra donde ella se casa. No recuerdo ahorita bien los nombres, discúlpenme, pero tengo los datos de haberlas visto. Adelante, Irene. Pues esta última película es de 1998, es la última que se hizo basada en esta serie. Es Sabrina va a Roma. Es de 1998. Así que seguramente esta película es la que dices, Mau, donde Sabrina se casa, porque aquí está muy abrazada de un personaje que no es Harvey. Así que seguramente es con el que se casa. Sí, lo veo yo muy contenta. Sí, Pero a ver, sí, la serie fue muy famosa, tuvo muchísimo rating y las películas llenaban. En ajá. ese tiempo todavía estaba de uso los videoclubs, y el tener películas y sacarlas en videoclubs era muy rentable, tan rentable como sacarlas en el cine. Y Sabrina tuvo esa aceptación. De hecho, en los videoclubs había cassette de Sabrina, volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4, no sé cuántos, yo llegué a ver hasta 5 volúmenes, que no propiamente estaban divididos por temporadas, pero era muy rentable en esa época. No me extrañaría el que hubiera varias películas de Sabrina, porque realmente era una mina de oro, esta franquicia, o por lo menos esta idea de Sabrina. Bueno, ahí tenemos la imagen para la gente de la radio de algunos fragmentos de algunas películas y también de la serie. Adelante, Irene. Gracias, Mau. Y sí, realmente que esta serie fue muy exitosa y por eso es que tuvo tantas temporadas y se dieron el lujo hasta de cambiar de productora y de canal y de todo. Porque yo les decía que, bueno, primero estaba en la ABC y al final terminan con Nickelodeon. Y en estas 3 últimas temporadas están a cargo de ahora Nick, y después Nickelodeon se encargaría de comprar las primeras temporadas a la ABC para transmitirlas todas por completo en su plataforma, en su canal, y retransmitirlas. La retransmisión de Sabrina también fue un éxito total y algo que apoyó o que fue de mucho dinero para los productores y los actores. Y el éxito fue tanto, Mau, que en este momento no tenía mucho que haya terminado la Guerra Fría. Estados Unidos todavía no se llevaba muy bien con Rusia, y es de las primeras series estadounidenses que entraron al mercado ruso, Mau.
Y eso es un gran éxito que tiene Sabrina, que llegó a esta parte del mundo y que se llegó a traducir pues justamente al ruso. Y eso fue un gran logro de la serie y que nos habla del éxito que tuvo. Sobre todo, obviamente, las primeras temporadas, de todo lo que tiene que ver, como dice Mau, con la venta de los DVD, de los CD, de los artículos de Sabrina, que realmente pues no eran muchos. Las presentaciones que tuvieron los actores. Algo que sucedía en este momento en Estados Unidos es que cuando se estrenaba, o más bien se abría un club nocturno o alguna tienda de ropa, bueno, pues los actores, sobre todo la protagonista, se presentaba en el lugar y pues era una sensación, era algo que pues también generaba ingresos. Y de ahí viene este escándalo sobre Melissa Joan Hart, que fue tanto el éxito, tanta la fama y tanto el dinero que de pronto se nos perdió. Y ya o sea, ya no sabía ni qué. Y sabemos, los que estuvimos viviendo esa época, que algo que tiene Melissa Joan Hart es que se hizo gran amiga de Britney Spears. Ay, ya me dolió la rodilla, Mau. Y pues también esto genera que pues sea mucho más en su momento conocida, popular, y bueno, también este intento de Melissa de querer participar en otras producciones, en otros proyectos, que no se le enclaustrara en este personaje. Sin embargo, pues no pudo dejarlo del todo, porque bueno, las ganancias también eran muy buenas, lo que le pagaban a ella por interpretar a Sabrina Spellman, pues obviamente que hasta yo, Mau, no me negaba. Ahí hubiera estado 7 años, 11 años, los que fueran, para poder seguir dándole vida a Sabrina Spellman, Mau. Sí, hablar del fenómeno como actriz de Melissa es todo un caso. Efectivamente, tenía una relación muy cercana con Britney, la cual en la época era la reina del pop, Britney Spears. O sea, era su mejor época de Britney. Y tanto eran amigas y tanto le gustaba también a Britney la serie, que inclusive salió dentro de la serie de Sabrina, especialmente en esas primeras temporadas. Pero también se supo, digo, también tengo que comentarlo como labor periodística, que también se supo que no solamente eran muy amigas, sino que también entre ellas, de alguna manera, eran un poquito osadas al vicio. También le entraban al tema de las drogas. Como eran muy cuatachas, pues de la misma manera le entraban mucho también en esa época, que en aquella época, pues era mal visto, sí, pero no te enterabas, porque no era como hoy, que cualquier cosa que la haces te están filmando y ya sale algún video. En aquel tiempo sí te dabas cuenta, sí había internet, pero no era tan viral las cosas como hoy. Pero obviamente se sabía que tenían sus reuniones, ellas dos y otras actrices más de la época también, de la serie de Nickelodeon, de la misma época de Drake y Josh, y hacían sus reuniones, que no tiene nada de malo, pero bueno, se sabía que existía ese tema en Hollywood, ¿no? Y más con ellos. Sí, hubo un momento en que Melissa perdió piso y te digo, estaba envuelta en escándalos que ponían en duda el que siguiera la serie, el que siguiera, de hecho hasta un momento se pensó en cambiarla a ella por otra actriz que personalizara, que fuera a ser a Sabrina, y se dudó porque pensaban que la serie se iba a caer, y es cierto, porque los dos, vamos, a personajes fuertes, pues era Salem y era ella, ¿no? Obviamente. Y la mancuerna que hacía ellos dos también era muy buena, Irene. Sí, pues eso nos tocó a nosotros poco. Justo con el éxito de Sabrina y con todo lo que englobaba nuestro entorno noventero, 2000ero, pues sí. Y tanto fue el éxito de Sabrina que, como dices tú, aparece Britney Spears, que incluso Melissa Joan Hart aparece en un video musical de Britney, más para que vean qué tan amigas eran, y salieron los Backstreet Boys, que eran el fenómeno mundial, eran la sensación, y de pronto hicieron un pequeño cameo, una pequeña aparición, pero además también, ya me siento de farándula, Mau. Nick Carter, que era para muchas el más guapo, a mí no, fue novio de Melissa Joan Hart. Entonces también
Pues a esto hablamos de estas conexiones que había dentro del espectáculo justo en esa época. También apareció NSYNC, pero bueno, como a mí ni me gustaba nada, pues ni me acuerdo haberlos visto por ahí. Y otras series, otros actores, que salía en Dos mujeres y un camino, ¿no? El protagonista, bueno, es que era popular en Estados Unidos porque salía en una serie de policías, pues también apareció ahí como crush de una de Hilda. Así que podíamos encontrar a muchos personajes importantes dentro de la farándula en ese momento que aparecían dentro de la serie. Y esto también la hacía muy entretenida. Sabrina la bruja adolescente me parecía a mí y me gustaba mucho y me gusta mucho porque es una serie divertida. También te enseña cosas y sobre todo, pues obviamente por Salem. Y por estas buenas historias que se nos presentan en las primeras temporadas. Porque dentro de lo que yo les hablaba, pues bueno, había también triángulos amorosos. Y teníamos a Sabrina, que se había enamorado de Harvey, que bueno, pues también era medio despistado, era parte del equipo de fútbol americano, pero también estaba la tremenda Libby, que pues le hacía ver su suerte a Sabrina, pobrecilla, porque ella también peleaba por la atención y el cariño de Harvey. Y en estas primeras temporadas, pues Sabrina trataba de ocultar los sentimientos que sentía por Harvey y pues también en estas peleas secretas o por debajo del agua con Libby Mau. Sí, pero vamos a un corte, Irene, porque ya nos emocionamos. Vamos a un corte y ahorita regresamos, si gustas, y seguimos platicando ahora sí de las cosas más pues importantes o más épicas que tuvo a lo largo y ancho de estas 7 temporadas de Sabrina. Ok, amigos, pues ya escucharon a Mau. Vamos a un pequeño corte comercial y enseguida regresamos aquí a Dimensión Anime con más sobre Sabrina, la bruja adolescente. Así que no se vayan. En un momento regresa Dimensión Anime. Estéreo Miku 0.1 FM. Somos tu radio. Te invitamos a que visite nuestro sitio web grupomediosmendoza.com, en donde encontrarás noticias, podcasts, reportajes, coberturas, así como nuestro canal de televisión online. Además, nuestras 10 radiodifusoras totalmente en vivo las 24 horas. ¿Y tú qué esperas? Vive la experiencia de Grupo Medios Mendoza. ¿Quieres saber qué hacemos en la CNDH? Trabajamos todos los días para proteger tus derechos, buscando la prevención de las violaciones de derechos humanos a través de la promoción, estudio y divulgación de los mismos, en conjunto con las autoridades para la construcción de una cultura de paz y derechos humanos. Si requieres orientación o presentar una queja, consulta cndh.org.mx o llama sin costo al 800-715-2000. En la CNDH, defendemos al pueblo. Aquí la única regla será no dejar de jugar. Corre, brinca, grita y celebra el Día del Niño y la Niña a tu manera con alas y raíces en el festival Revuelo Revoltoso. Revélate con música, teatro, narraciones orales, laboratorios, instalaciones y mucho más. Nos vemos el domingo 28 de abril en el Centro Nacional de las Artes. Entrada libre. Busca la programación en alasyraices.gov.mx. Secretaría de Cultura. Ya regresa Dimensión Anime. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Dimensión Anime, con este especial dedicado a Sabrina la bruja adolescente. Estamos totalmente en vivo a través de Facebook por Estéreo Miku 0.1 FM. Agradecemos a todas las personas que nos están acompañando y que están interactuando con nosotros. Estamos en este programa especial de Halloween por octubre, nuestro programa número 73. Y de nueva cuenta me presento, mi nombre es Irene Vargas, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y también con mi querido amigo muy jalisciense que por ahí anda, Mau Mendoza. Hola, Mau, otra vez.
Bueno, Mau ya hizo puff. Y bueno, amigos, ya, hola Mau otra vez. Hola, ¿qué tal, Irene? Pues aquí estamos nuevamente hablando de Sabrina la Bruja Adolescente, este gran programa que hubo y que existe. Y bueno, vamos a entrarle ahora sí al tema de qué es lo que se trataba, de lo más épico de Sabrina. Pues tú dirás con qué empezamos. Adelante. Ok, algo épico de la serie de Sabrina, la Bruja Adolescente, eran las entradas del programa. Al entrar o comenzar el programa, pues bueno, esta música de la intro, pues es algo que ya también se ha vuelto inconfundible. Nos presentaban pues, obviamente los créditos, donde nos presentaban a los actores, a los productores, etcétera, etcétera, pero siempre tenía un remate. Al igual que los Simpson con su chiste del sofá, Sabrina concluía esta introducción con ella viéndose en un espejo, donde se cambiaba de ropa, que era algo característico y que nos hubiera encantado poder tener ese poder, y terminaba con alguna frase o chiste. Podía ser sobre la cultura estadounidense, historia universal o simplemente un chiste. Esto ocurría durante las primeras temporadas, cuando ya Sabrina hace el cambio de productora y entonces tenemos las últimas tres. Esto que sería como el remate del espejo desaparece de la intro de la serie, pero que fue algo muy característico y que bueno, a muchos les gustaba también poder ver Sabrina con qué iba a rematar o qué nos iba a compartir, porque además en esta parte Sabrina rompía la cuarta pared, interactuaba con nosotros, así que también eso lo volvió icónico. Dentro de la serie, sin duda, sin importar qué temporada sea, algo que fue sobresaliente era Salem. Esta marioneta, a veces sí, hasta le han hecho memes porque les dicen, eres más falso que Salem de Sabrina. Porque bueno, sí, a veces se veía muy la marioneta. Y a veces pues se notaba la diferencia cuando usaban a un gato real. Salem pues apareció en todos los episodios de la serie. A veces se enfocaban en la historia del personaje para conocer un poco más qué había detrás de este gatito negro que gustaba del atún y que siempre era muy gracioso y que siempre salía con algún disfraz. De lo que más recuerdo de Salem es cuando supuestamente, a pesar de que Sabrina estaba en la ABC, va a visitar uno de los parques de Disney. En ningún lado aparece Mickey Mouse, en ningún lado aparecen las orejas, es más, ni parece Disneyland, pero nos hacen creer que están ahí y Salem siempre se colaba, nunca se quedaba en casa, él siempre acompañaba a Sabrina y salía con algo. También creo que en este episodio sí nos salió Salem cuando Sabrina viaja a Salem, justamente a Massachusetts, donde pues ella está temerosa de que la descubran ser una bruja y la castiguen o la quemen viva por eso. Así que Salem es un personaje icónico con frases memorables como el de ¿tienes ganas de seguir tienes intentos o deseos de conquistar el mundo otra vez? Y dice, sí, no dije eso, borre eso. Así que ahí tenemos a Salem, que bueno, sí, se ha hecho tan popular que tiene memes, ha tenido fanarts y no puede faltar en las series y en las películas. Incluso cuando se hizo la de Netflix, muchos fans esperaban que el Salem que apareciera ahí también hablara, y cuando no fue así, pues muchos se disgustaron. Y después dijeron, bueno, que hable, pero poquito, porque, bueno, Salem tenía siempre ese toque característico. Y como yo les decía, pues Salem era un brujo que por castigo de que dominaba el mundo, se convierte en gato y tiene que cumplir así una sentencia, me parece, de 300 años. Y el otro reino está muy pendiente de lo que hace este gatito, que bueno, a veces es como muestra esta malvadosidad que tiene Mau. Sí, bueno, a ver, hablas de la serie de Netflix. A mí lo personal, las dos series me encantan. Esta serie de Sabrina obviamente es una comedia, la cual obviamente me encanta, es extraordinaria. Pero ya hablaremos, si se puede, en otra oportunidad de la serie de Netflix, y que tampoco no está tan mal. Digo, a ver, hay que entender que la serie de Netflix no es una comedia, está más apegada al cómic, porque hay que recordar que cuando Sabrina sale en Archie,
está más basada la Sabrina de los 90s. Pero la Sabrina de Netflix está basada en una nueva Sabrina que fue un cómic reciente que surgió en los años 2000 y de ese cómic más oscuro, más con la misma esencia, pero más oscura, es basada la Sabrina de Netflix, que a mí lo personal, las dos versiones, a mí lo personal me encantan. Cada una con sus características muy particulares. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho la onda como de la película como de Jóvenes Brujas, digamos, pues más o menos de ese tilde, pero más oscuro, tiene Sabrina, la de Netflix. La verdad, sí, a mí lo personal no me desagradó ninguna de las dos, las puedo disfrutar. A ver, ninguna de las dos es la versión original, ninguna de las dos. La Sabrina del cómic vive dentro del universo de Archie, dentro del universo de Torombolo. Inclusive en la serie de Netflix se especuló un poco si podríamos encontrar a un Torombolo o a un Archie dentro de la serie de Netflix de Sabrina, porque entendemos o se sabe que viven dentro de ese mismo universo. De hecho, Sabrina en el cómic termina siendo muy amiga de estos chicos, ¿no? Entonces, que ya después cuando tiene su propio cómic, como que ya hay una separación del mismo. Pero a mí lo personal, no me desagrada estas dos representaciones. Y de salen una maravilla, ¿no? Salen un brujo que trató de conquistar el mundo y que fue de alguna forma sentenciado a 300 años en prisión humana, en donde la tía Zelda y la otra tía tienen como castigo, porque una de ellas también participó indirectamente, y tiene como castigo cuidarlo durante esos 300 años. Adelante, Irene. Sí, Mau, eso es muy divertido porque en este flashback donde podemos ver a Salem cuando aún es humano, no le vemos la cara, pero lo vemos con un uniforme como de la Revolución Cubana. Esos estadounidenses siempre dando como golpes así muy sin querer queriendo. Y donde está Hilda. Y Hilda es quien tiene que cuidarlo porque al momento de ser descubiertos en esta conspiración, nada más atraparon a Salem y a Hilda. Todos los demás escaparon. Entonces, por eso Hilda lo tiene que cuidar como castigo por andar ahí. Entonces, también me parece muy chistoso que Hilda sale también con este disfraz de la Revolución Cubana, muy a la Fidel Castro. Pero bueno, esa es como esa característica. Y hablando de la Sabrina de Netflix, ojalá que ya podamos después hablar sobre esta serie, pero si no mal me equivoco, Mau, y les comparto, amigos, que en la serie de Rivendell, de la Warner, sí aparece o hizo un pequeño crossover esta Sabrina en la serie. No sé si quedó como pendiente porque fue con la que cerraron una de las temporadas, pero ya no supe después si sí ocurrió o si nada más fue como para emocionarnos con esta serie que está inspirada justo en Archie también. Ya hablaremos de ellas después. No, y aparte, Irene, no recuerdo si en el capítulo primero o en el capítulo segundo, las actrices que fueron las tías de Sabrina sí salen en la serie de Netflix con Sabrina. No recuerdo si fueron los primeros capítulos, pero en la primera temporada salen, creo que en el capítulo primero. Pero hay varios guiños mostrando o haciendo referencia a la serie de los 90, Irene. Sí, pues intentaron también como de hacer o contentar o complacer a los fans de la serie de los 90. Es por eso que hubo estas pequeñas apariciones. También se le hizo la invitación a Melissa para que participara. Incluso se pensaba que ella fuera la directora de la escuela donde está esta nueva Sabrina o alguien de este mundo mágico. Sin embargo, ella sí se negó, rechazó la invitación y dice que, bueno, ya quería respetar a su personaje y dejarlo así. Y de pronto, hace un año, si no me equivoco, hubo un reencuentro del elenco original de Sabrina la Bruja Adolescente. Y se estuvo hablando mucho, hubo fuertes rumores de que se iba a hacer una nueva serie, donde ya íbamos a ver a esta Sabrina, la bruja premenopáusica,
donde ya iba a tener estas nuevas aventuras, donde vemos cómo es su matrimonio con Harvey, cómo iban a ser sus hijos. Y sí hubo un reencuentro del elenco. De hecho, la misma actriz en su Instagram y redes sociales compartió y sigue compartiendo muchos videos y fotografías con las actrices que fueron sus tías, con Libby y con Harvey. Son los únicos que hasta ahorita se les han visto junto. La tía Zelda, Hilda, Sabrina, Harvey y Libby. Y bueno, obviamente que va a estar Salem también aquí, pero de los otros personajes del elenco original no han aparecido. Entonces, pues todavía tenemos esta esperanza de que este rumor de que se va a hacer esta nueva serie, pues esté presente, Mau. Pero sí, en tanto ella en sus redes sociales ha estado interactuando mucho con pues los que fueron sus compañeros y amigos en la serie, así que ya saben que nosotros cualquier cosa que sepamos, cualquier chismecillo que nos enteremos, lo compartimos con mucho gusto con ustedes. Y también algo que me gustó mucho de la serie, bueno, pues eran estos personajes que quizás no estaban de manera permanente, sino que tenían como un fin, lo cumplían y pues ya. Porque, por ejemplo, teníamos al que era el guía o el maestro de Sabrina, que pues estaba encargado de ayudarla. Su mejor amiga, pues en la primera temporada es una actriz, en la otra ya la cambian por otra, porque bueno, también tuvieron algún conflictillo ahí con la actriz, estuvieron en desacuerdo con la producción. Libby me parece también un personaje de esos que aunque es la villana o la antagonista, terminas queriéndola. De pronto también llega a tener ella este carisma y con el paso del tiempo y de las temporadas, pues ya dejó de ser esta ferviente enemiga de Sabrina para convertirse en su amiga y aliada. Harvey también me parece un personaje muy entrañable que con el paso del tiempo, no sé por qué decidieron, yo creo que como para alargar y hacer la historia más interesante, deciden deshacerse de él para ponerle a Sabrina otro interés amoroso, otro protagonista, pero lo que sí estamos contentos es que al final de la serie Sabrina se queda y vuelve con Harvey, Mau. Sí, y entre estos personajes secundarios, pero muy importantes, diría yo, por ejemplo, el instructor que tiene Sabrina en el otro mundo, que también es interesante. Ya lo habías comentado, las participaciones del padre y la madre de Sabrina, que por cierto, dentro de la serie, ella no podía ver a su madre, porque si su madre la viera antes de que tuviera su licencia de bruja, podía convertirse, no recuerdo en qué, pero se convertía en algo y tenía como penitencia no ver a su madre hasta que tuviera la licencia de brujas, porque si la pudiera ver, podría dejar de ser bruja para siempre. Y también unas ciertas temporadas se redondeó en este tema. Aparece su madre como si fuera una arqueóloga, si no más recuerdo, y que vivía o que estaba haciendo unas excavaciones con los incas, creo que algo así, en Sudamérica. Y su padre era brujo y su padre era director de una escuela de magia, que la cual también ella... Y también otro personaje memorable, no recuerdo, este personaje que era este personaje pequeño, a lo mejor lo digo mal, pero este personaje enanito que parecía un extraordinario actor también y que manejaba esta temática de querer casarse con Sabrina como fuera de lugar, perdón, y él se encontraba en el reino mágico, ¿no? Sí, yo también recuerdo a este duende que siempre intentaba terminar casado con Sabrina por hacer algún trato, era su abogado, era su chofer. Bueno, él lo intentó, él siempre veía que se agarraba del chongo con Harvey, ¿no? Sí, porque aparte, bueno, tenían estos conflictos de logos de las nacionalidades, porque, bueno, uno le decía escocés y otro le decía irlandés, y entonces se estaban peleando hasta por la nacionalidad. Pero sí, incluso me acuerdo mucho de un episodio donde sí logra enamorar a Sabrina, obviamente que bajo hechizos, y se la lleva a vivir a su casa que era abajo de un puente. Y ahí tenía a Sabrina con un vestido como de princesa, y ella encantada, y el otro también, hasta que, bueno, Harvey viaja al otro reino,
sin saber que estaba en el otro reino y salva a Sabrina. Y entonces tenemos una de las batallas épicas entre Harvey y este duende, que por mí se trata de acordarme cómo se llamaba, ¿no? Creo que era Nor o algo así. Entonces, sí, batallas épicas y de los personajes que también, bueno, fueron muy queridos dentro de la serie. Aunque de pronto a mí sí me chocaba de que no pues dejaba a Sabrina en paz, Mau, la verdad. Había otros personajes también que involucraban a las parejas de las tías, ¿no? En el director de la escuela de Sabrina se convertiría en el novio de una de las tías, una de ellas se convierte en maestra en la misma universidad de Sabrina. Encontraban estos tintes de intercambio que eran muy interesantes, ¿no? Por acá tenemos otro comentario porque ya estamos a punto de irnos, Irene, aquí estamos bien emocionados. Se me viene a la mente, dice José Ramírez, una referencia de los Simpson cuando van a ver a la Divina y Homero se da de golpes con el duende irlandés. Sí, precisamente es ese, porque es que esa pelea era épica, o sea, Sí, de espadas, magia y todo, no, sí, era épica. Muy medieval, sí, pero lo que dice José es una caseta del terror de los Simpsons, donde se agarran a golpes. Es que no sé por qué siempre decían que los irlandeses eran muy conocidos por ser agresivos o violentos. Bueno, será porque no conozco algún irlandés, pero esa era como la idea colectiva que tenían en Estados Unidos. Entonces aquí el duende peleaba porque le decía a Harvey irlandés y él le decía escocesa, una cosa así. El chiste es que creo que sí Harvey era de descendencia escocesa y por eso es que siempre andaban peleando, Majo. Sí, así es, y como te comentaba al principio, ya al final de las temporadas, cuando ya no estaban las tías, cuando Sabrina estaba sola con las otras integrantes, con las otras compañeras de escuela, pues como que ya no fue lo mismo, porque si bien las otras compañeras y compañero que también estaba ahí con Sabrina, tenían una que otra su tinte interesante, pero no llenaban los zapatos que habían dejado las tías, no llenaban los zapatos de Harvey, por ejemplo, el novio que tuvo, porque Sabrina entra en una etapa como colega de nosotros, se metió a medios de comunicación y entró en un periódico para trabajar dentro de la redacción de un periódico ahí mismo en la serie, ¿no? Ajá. Entonces, pero ya esas últimas temporadas, pues ya cuando el tema del café, que se sean cargo de esto y del otro, pues bueno. Ajá, sí, ya dejó de gustar. Y también cuando empiezan a pasar esas temporadas, la verdad es que ya no me gustaba tanto o dejé de verla, porque pues ya no le encontraba yo como mucho sentido a la serie y se veía muy forzado todo. Incluso hasta las apariciones de Salem ahí, pues entendíamos que era porque quería cuidar a Sabrina, pero pues también ya sentía yo que Salem ya no encajaba en ese lugar, que sí, como que todo era con calzador, ¿no, Mau? Sí, o sea, veíamos a Salem en una parte y luego lo veíamos en la otra casa y no sabíamos por qué, ¿no? O bueno, él lo trató de explicar, a veces se teletransportaba o a veces con magia, sí, pero no nos quedaba muy claro. Sí, yo creo que también se teletransportaba, aparte de todo, al igual que el gato de Coraline. Viajaba por los mundos. Mau. Así es, pues vámonos, Irene, se nos consumió el tiempo. Uy, Mau, bueno, y faltó hablar de la revista y de los videojuegos, pero bueno, ya será para otra ocasión, Mau, ¿no? ¿Algo más que quieras decir para terminar? No sabía eso, ¿tuvo videojuegos? Sí, tuvo videojuegos, Mau, para que veas más el exitazo que tuvo Sabrina, tuvo un videojuego. Ay, sí, ahí sí me agarraste semblando, ¿eh? No sabía que tenía, sí sabía de la revista, sí sabía de los cómics, sí sabía de la serie, de la de Netflix. De hecho, en revistas juveniles, aquí en México, salía también Sabrina, en las revistas. Sí, tenía una revista especial, donde pues te compartía tips de moda, de cómo estudiar, de peinados, o sea, de cosas que gustaban a las adolescentes, pero ya nada más porque aparecía Sabrina ya. De las chavorrucas de aquella época, pues bueno, vámonos. Bueno, amigos, pues se nos ha terminado el programa del día de hoy. Esperemos que el programa haya sido de su agrado. De ser así, ayúdenos a compartir para llegar a más amantes del anime, la animación y las series.
Bueno, por mi parte sería todo. No me voy sin antes decirles, como cada semana, por favor estén pendientes del pronóstico del clima y síganse cuidando mucho. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima. Bye. Este fue tu programa Dimensión Anime. Te esperamos en la siguiente emisión en